¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido a la cita del día viernes a través de la red de Radio Dulce en esta oportunidad. Estamos en todas las frecuencias, estamos en toda la red, desde la provincia de Marga Marga hasta los Andes San Felipe, estamos en Petorca, estamos en Quillota. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes para ustedes en este viernes 12 de junio. Preparando el fin de semana. Vamos a tener varios temas de interés en nuestro panel parlamentario también y siempre abordando temas de actualidad, temas de interés, que yo creo que es eh, parte de nuestra tarea también, llevarlos por diferentes materias. La semana pasada, recuerden bien, hablábamos de los temas de la tercera edad, el envejecimiento de la población y la baja de tasa de natalidad. Hoy día vamos a estar con temas de seguridad pública, pero vamos a saludar a nuestros invitados de esta hora, nuestros panelistas habituales. Está el diputado Luis Pardo ya con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan por Radio Dulce y al próximo invitado que lo tienes que presentar tú. Exactamente, ya vamos a saludar aquí a nuestro invitado de hoy. Está Eduardo Labarca. Él es exprefecto de la Policía de Investigaciones, es experto en temas de seguridad pública. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy bien, Rodolfo, estamos gozosos de estar acá. Yo también fui prefecto ahí en Valparaíso y en San Antonio, conozco muy bien la región. Estamos aquí para cooperar. Exactamente. Sé que tienes harto aprecio por la región de Valparaíso. En otra entrevista también lo hemos conversado. Diputado Pardo, llegando de gira venía desde la Ligua, estabas en Huaquén. Sí, mira, hacía tiempo que estábamos con el senador Longton tratando de juntar dos subsecretarios que son muy importantes para este propósito, que es restaurar algunas iglesias patrimoniales y poder, junto con ellos, ir armando una ruta patrimonial. Entonces visitamos con el subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, la capilla de Nuestra Señora de la Merced en Huaquén, que es una capilla del año 1769, fue la última vez que se reconstruyó y está muy deteriorada, pero tiene elementos muy valiosos, es muy bonita y bueno, ahí vamos a iniciar los trámites para inscribirla porque no está inscrita como bien patrimonial y después ir generando los recursos para recuperarla. Y después pasamos a ver la capilla de Santa Marta ¿cómo se llama? En Longotoma. Es una capilla también, o sea, no es una capilla, es una iglesia en realidad grande, ya del siglo XX, pero antigua, y que también requiere algunos aportes. Pasamos a ver también las ruinas de lo que era la parroquia o la iglesia de Santa Ana ahí en Longotoma también, y terminamos donde nos juntamos con el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, en el templo de Curimón, que es un templo franciscano espectacular, tiene una arquitectura que todavía se puede salvar, es el templo de donde formó y partió el Ejército Libertador, es un lugar muy icónico también de nuestra historia, está al lado de la casa de Santiago Güera, en fin. Y bueno, ahí terminó esta visita que hicimos con los dos subsecretarios para ir coordinando y gestionando esfuerzos a ver si podemos recuperar esos valores patrimoniales. Sí, me imagino que están deteriorados principalmente a causa también de terremotos, sismos que los has dejado en mal estado, sobre todo el tema parroquial. Claro, pero el templo de Curimón es una construcción en adobe, Sí. que ha sobrevivido, digamos, de muchos terremotos. Parte importante del convento se cayó, pero lo que es el templo propiamente tal está en pie y otras partes de lo que era las instalaciones están funcionando. Hay un museo que está todo embalado con piezas muy... Una cosa curiosa, a ti que eres también aficionado a la historia, Rodolfo, está el sillón presidencial de don Arturo Alessandri. Allí está. Que es un sillón que tiene dos, así que si hay algún sabio escuchándonos, nos puede ayudar a dilucidar el dilema, porque la teoría es que don Arturo Alessandri hizo una manda y pagando esa manda llevó y entregó ese sillón, que es muy bonito, un sillón en madera con dos leones en los brazos y un cóndor arriba, es un trono en realidad, y lo habría llevado en pago de su manda cuando terminó su mandato, ¿no? Esa es una de las teorías. Pero ahí está el sillón, como te digo, presidencial de Arturo Alessandri y bueno, y muchos cuadros y
imágenes policromadas de mucho valor histórico, que están embaladas ahí guardadas, esperando que podamos tener un museo, digamos, al lado de lo que sería el templo. Sí, pues el valor patrimonial que es tremendamente importante y en la búsqueda de recursos, tanto públicos como privados, y en este caso la ejecución de los, de los recursos públicos para ese tipo de tareas. Vamos a seguir conversando de eso en un momento. Yo había presentado a Eduardo Labarca, ex prefecto de la PDI, experto en seguridad pública, durante la semana. Bueno, el tema del crimen organizado, que en Chile está ejemplificado básicamente, yo diría públicamente, por el Tren de Aragua, que se establece en Chile, es toda una realidad que debemos abordar. Y a partir de la noticia esta semana de la Operación Tokio, esta investigación masiva que encabezó la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI en Chile. Tren de Aragua, que también ha tenido expresiones acá en la región de Valparaíso, que también ha visto, hemos conocido de su acción. Pero, Eduardo, ¿cómo se instala, de dónde nace bueno, esta banda internacional? ¿Cómo llega a Chile? Y la verdad, el nivel de sofisticación, de profesionalización de estos delincuentes que se instalan en nuestro país y que han sido parte de las noticias policiales. Aquí no estamos hablando de balazo, en parte sí a veces, pero estamos hablando de una actuación muy sofisticada en distintas funciones. Claro, hay que entender que lo que estamos hablando hoy día estamos, entre comillas, la policía con la fiscalía han detenido a parte de la cúpula, ¿cierto?, de estos grupos criminales. Muchas veces se detienen a los capitanes, a los tenientes, le dicen a los soldados que de otra manera cometen los delitos. Y como bien lo decía el fiscal Barro, si detenemos a 20 de esas personas, al otro día hay 25 postulando para poder ser parte de este grupo criminal. ¿Cómo nacen estos grupos criminales o este crimen organizado? Es de libro. Si te fijas bien, la vacuna que se hace en el sector de Santiago, en Valparaíso y en otros lados, lo que hacen estos grupos es cobrar por seguridad. Esto es algo que viene de la camorra italiana. Es algo que es literalmente el crimen organizado se toma un lugar, se toman este sector de la ciudad o la ciudad entera, y todos los delitos que se cometan en ese lugar tienen que tributarle a ellos. De una u otra manera lo que busca el crimen organizado, ¿cierto? Es tomar posesión, es tener el control total, ¿cierto?, de un lugar, desde el tráfico de drogas, la trata de personas, el comercio sexual, todo lo que tenga que ver dinero, porque al final de cuentas aquí lo importante es seguir la ruta del dinero para poder detener a estos grupos criminales. O sea, el negocio, ellos buscan el negocio sofisticadamente. Ahora, estás hablando, ¿cuál es su trabajo principal? El tráfico de migrantes, la trata de personas con fines de explotación sexual. Ese es un tema. Ellos manejan y por allí lucran. Todo lo que tenga dinero lo van a hacer. Ellos van a ver, ellos siempre están viendo modelos de negocios criminales, claramente. Vieron en nuestro país, ¿cierto?, de otra manera el movimiento de extranjeros. Los traían desde Venezuela, los ingresaban ilegalmente y ahí había una trata de personas y también un movimiento ilegal, ¿cierto?, o irregular de personas que ingresaban a nuestro país por el norte por lugares que no estaban establecidos para ello. Aquí estos grupos criminales siempre ven dónde poder generar un recurso. Tráfico de drogas, trata de personas, extorsiones, hay secuestros, todo lo que sea de una u otra manera generar dinero, este grupo criminal lo hace. Ahora, Chile es uno de los lugares que tiene mayor presencia del Tren de Aragua luego de fuera de Venezuela. Así es, hay un estudio que dice que efectivamente Chile es el segundo país fuera de Venezuela, ¿cierto?, el país que tiene mayor presencia de este grupo criminal. Ellos literalmente dicen que Chile ha sido como la copia feliz del Edén para ellos, para poder desarrollarse, el entrar y salir, muy permeable la salida y la entrada a nuestro país, las fronteras. Entrar a Chile no es un delito, en otros países entrar irregularmente es un delito, aquí es algo, por eso hablamos de personas irregulares y no personas ilegales, porque el que ingresa por un lugar que no sea habilitado, en Chile hasta ahora, no es un delito. Entonces, de una u otra manera, ellos ven lugares especiales para poder desarrollarse. Ahora, esto ha obligado a que las policías tengan que actualizarse
tengan que, de alguna manera, entender cómo funciona este nuevo modelo de crimen organizado? Claro, porque los grupos criminales lo que hacen es ir caminando, ¿cierto? Con la tecnología. Antiguamente la vacuna se cobraba en dinero. Hoy día la vacuna se cobra en criptomonedas para que no haya una trazabilización del dinero. Ellos toman el dinero y no existe. Entonces ellos lo mandan a Venezuela, a Colombia o a Estados Unidos. Entonces el grupo criminal ya no es solamente estos malos personas que hacen daño, sino que se nutren de personas muy sofisticadas, ingenieros, abogados. Hoy día vimos gente, ¿cierto?, que está ligada a la banca, porque lo que necesitan ellos es esta gran cantidad de dinero, ¿cierto?, poder pasarla, porque al final esa es la finalidad, esta gran cantidad de dinero ilegal, pasarlo, ¿cierto?, al área legal para poder ellos generar estos recursos. Estamos conversando con Eduardo Labarca, ex prefecto PDI, experto en seguridad en temas públicos. Luis Pardo, diputado, bueno, este es un tema complejo, delicado, que se tiene que combatir con distintos elementos, inteligencia, con presencia policial, con investigaciones financieras, etcétera. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este ámbito del crimen organizado? Bueno, como hemos hablado tantas veces, Rodolfo, y como explicaba muy bien el especialista que nos acompaña hoy día, esto es un problema que tiene muchas aristas, que tiene muchos flancos a través de los cuales hay que operar. Por ejemplo, el cierre de las fronteras, que es algo que ha avanzado muy significativamente. Hoy día ya se completó en la construcción de la zanja, que la han caricaturizado harto, pero la zanja es muy importante porque la zanja impide el paso de vehículos que circulan profusamente por nuestra frontera norte, vehículos con contrabandos de distinta naturaleza, contrabandos de cigarros, contrabandos de huevos, parece increíble, pero... Impresionante, de Bolivia. Camiones completos con huevos, sí. Contrabando de, armas. De mercancías de todo tipo, pero también narcotráfico, contrabando de armas, entra mucha arma a Chile. La gente cree que las armas que andan por ahí circulando son las que le roban a los que tienen armas inscritas, y la verdad es que las armas están entrando a raudales a través de distintos vías, incluso en aduana ya se ha detectado varias veces containers que vienen con partes y piezas para la fabricación de armas. Entonces es muy importante cerrar la frontera. Se completó la franja, se está implementando la tecnología combinada con drones, se cambiaron las instrucciones a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya no andan con megáfono diciéndole, oiga, no puede pasar, y con las manos amarradas. Hoy día las Fuerzas Armadas tienen otras instrucciones y eso está empezando a dar resultados. De hecho, han incautado muchos cargamentos muy carísimos, además, de drogas y de contrabando que han caído fruto de esta nueva cierre que se ha implementado en la frontera norte. Por otro lado está el tema de las vías del dinero. Hoy día el gobierno va a mandar una nueva indicación porque no es verdad que en Chile no se pueda levantar el secreto bancario. La unidad de análisis financiero, que es una unidad que recibe de los bancos un enorme volumen de operaciones sospechosas, tiene acceso al secreto bancario por dos vías. Puede pedirle al ministro de la Corte de Apelaciones que lo autorice. El ministro generalmente se demora 24 horas, nunca ha rechazado una solicitud de ese tipo en los últimos años, o directamente informar al Ministerio Público, que puede operar de facto con la orden del fiscal, de manera que no es que no haya levantamiento del secreto bancario, pero hay que avanzar un poco más, pero hay que hacerlo bien, porque también hay que cuidar la privacidad de las personas, incluso del propio narcotráfico. El narcotráfico, o más bien el crimen organizado, penetra todas las estructuras y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos con eso también. Y creo que ahí vamos a avanzar otro poco. Ya está por aprobarse la ley que es de autoría de nuestros parlamentarios de Renovación Nacional, que es la ley que tipifica como delito el ingreso ilegal al país. Eso no significa que todos los que ingresen ilegalmente, o los que ya hayan ingresado, los van a meter presos, porque no habría espacio para meterlos, pero sí que se les puede retener por más tiempo y de esa forma se puede cursar la devolución o la expulsión en forma más expedita. De lo contrario, se escapan y simplemente no se les puede ubicar nuevamente. Entonces son varios los frentes, Rodolfo, en los cuales tenemos que actuar para perseguir el crimen organizado. Ahora,
Entendemos que está detectado, Eduardo, de alguna manera el accionar, pero sorprende, por ejemplo, cómo han penetrado a la banca. A propósito de este caso de la Operación Tokio, cómo pudieron penetrar a la banca, cómo hay actores que ya están allí trabajando para lavar dinero, para de Sí, alguna manera moverlo. como lo decía el fiscal Barro, él decía que el crimen organizado llegó para quedarse y esto está penetrado, estamos viendo la punta del iceberg bajo mi punto de vista. Así que no tenemos que sorprendernos. Yo creo que deberíamos ser ingenuos pensando que nos vamos a hacer que solamente son estas dos personas, ¿cierto? En el Banco Santander y el Banco del Estado que están involucradas, ¿cierto? Con algún tipo de grupo criminal. Aquí nosotros tenemos que empezar a entender de que los grupos criminales donde hay dinero van a tratar de meterse. En otros países, en la banca, en las policías, en las fiscalías, en el gobierno, en los canales de televisión, donde haya la posibilidad de meter a alguien para poder desarrollar los delitos, el crimen organizado lo va a hacer. Por eso nosotros necesitamos, entre comillas, adelantarnos un poco, dar mayor capacidad y también dar mayor atribución a la policía para poder desarrollar este tipo de investigaciones. Acuérdate que esto nace, ¿cierto? Hace 2 años atrás, por el quíntuple homicidio que se hizo en Lampa, en un parcelazo, no sé si tú recuerdas. Sí. Y hace match con una denuncia de una persona que tenía una discoteca en el sector de San Ramón, que ya estaba aburrida ya de que fueran a pedirle plata y si le disparaban hacia adentro, le tiraban bombas molotov. Entonces, esta es una forma de la vacuna. Si tú no me pagas, ¿cierto? No puedes seguir haciendo. Y estos tenían tomado el barrio Bellavista y era realmente atroz la forma de poder desarrollarse. Entonces, esta es una de las áreas, este es uno de los brazos, de los tentáculos que tienen estos grupos criminales. Son mucho dinero, tienen que tratar de meterlo a la banca y para eso, ¿cierto? Seducen a personas que de otra manera están cercanas. Muchos de ellos ya trabajando y muchos de ellos también empiezan a iniciar. No tenemos que cerrar los ojos que el crimen organizado puede estar ahora en estos días tratando de tener muchachos que postulen a la policía, a la PDI, a Carabineros o a donde sea, a Gendarmería, para tener personas adentro, oficiales, que de aquí a 10 años más pueden tener puestos muy importantes, pero claramente tomados por el grupo criminal. Claro, ahora hay muchas personas que ya están detenidas, que están en las cárceles chilenas. ¿Qué hacemos en las cárceles? Porque el Tren de Aragua parte en una cárcel, se origina en una cárcel de Venezuela. De allí parte el origen de esta banda criminal. Sí, mira, el año pasado vino un fiscal italiano, ¿cierto? Que hablaba sobre cómo destruyeron la Camorra, que es una mafia italiana gigante. Y entre las cosas que teníamos que hacer, nos decía, ¿cierto? Como Chile, era porque nuestros países sudamericanos se han transformado las cárceles en verdaderos centros de organización criminal. Hoy día, en este proceso de la Operación Tokio, se allanaron 5 cárceles, una en Colombia y 4 en Chile. Entonces, los cabecillas del Tren de Aragua los detienen, salen en la tele, todos se aplauden, pero desde la cárcel siguen gobernando. ¿Cómo? Celulares, reuniones, los van a ver. Entonces, creo que tenemos que entender de que mira, ¿qué nos decía este fiscal italiano? Cuando ustedes detienen a uno de los cabecillas de uno de estos grupos criminales grandes, sepárenlos. No pueden estar todos en la misma cárcel. ¿Qué hicieron los chilenos? Los separaron. ¿Qué hicieron estos grupos criminales que tienen a unos tremendos abogados, los más caros de la plaza? Invocaron ciertas leyes chilenas que, bajo mi punto de vista, la ley chilena es muy garantista al delincuente. Y dijeron, oye, no los podemos tener separados porque la familia vive en Santiago, entonces no puede estar el pobre delincuente en Concepción. Los trajeron todos de vuelta. ¿Qué nos dijo este señor italiano? Cada persona que vaya a hablar con este delincuente, graben todo lo que hable. No puede tener reuniones solo. Que tenga un cubículo que... Eso hicieron ellos. ¿Para qué? Para que ese capo del grupo criminal que está detenido no siga desde las sombras gobernando el grupo criminal como ha sido hasta el día de hoy. El tema de las cárceles creo que es fundamental, diputado Pardo, en términos de ver lo que está ocurriendo al interior con estos personajes y aislarlos también.
Totalmente, y coincido plenamente con lo que estaba comentando, porque efectivamente yo también me tocó invitar al fiscal italiano a un congreso que hicimos en Santiago hace unos años atrás. Vino él y vinieron otros jueces italianos, vino incluso un general que era el director de la Gendarmería italiana. Porque ¿Ya? acá nos empiezan a decir cosas como que los derechos humanos y todo eso, y resulta que en la Comunidad Europea estas normas se aplican sin ningún problema y se aplican con bastante rigurosidad. Hace muchos Entonces, años. los capos, como dice, perdón, ¿cómo es tu nombre? Eduardo, Eduardo. Los capos, como dice Eduardo, son aislados completamente. Yo visité ahora en la cárcel de Valparaíso con el ministro de Justicia un pabellón que está habilitado con ese propósito. Tienen una celda donde tienen su baño y no tienen más que el baño y la cama. Y tienen un par de horas de paseo, digamos, al aire libre, acompañado por un gendarme, pero los gendarmes además están con rostro cubierto, su identidad está totalmente oculta para el delincuente, está con una cámara que graba todo lo que habla con el delincuente y por lo tanto se limita al extremo la posibilidad de la interacción con el exterior, de esos delincuentes de alta peligrosidad. Nos contaba el mismo fiscal italiano, no, nos contaba otro invitado que tuvimos, que se aplicó esto en Brasil. Y la primera cárcel de alta seguridad que se hizo en Brasil, que cabían 380 presos, partió llena, porque además se manda a estas cárceles de alta seguridad donde están, como digo, los capos, los grandes líderes de la mafia, se manda también a los delincuentes peligrosos que generan acciones de control en las cárceles y arman sus redes, en fin, los mandan castigados para allá. A los 2 años, la cárcel de alta seguridad estaba a mitad de capacidad, porque había sido tanto el efecto disuasivo de que no te mandaran a la cárcel de alta seguridad que muchos empezaron a portar bien. Entonces, es indispensable esto. Hoy día se ha anunciado ya la construcción, la ampliación de cárceles. Ustedes saben que construir una cárcel en Chile se demora a veces 7, 8 años, entre los permisos y qué sé yo. El gobierno está ampliando cárceles que ya están construidas y donde no es necesario pedir nuevos permisos, y por esa vía se van a construir 20.000 plazas adicionales que esperamos que estén listas dentro de los próximos 2 años, para de esa manera comenzar a segregar también, ya no solo a los capos, sino que también separar a los delincuentes avesados de los delincuentes que están iniciando sus carreras. El primerizo. Y de partida también separar a los imputados de los condenados. Entonces, en Chile solo 1 o 2 de las 60 y tantas cárceles que hay cumplen con las condiciones mínimas para que los imputados estén separados de los ¿cómo se llama?, de los condenados. Imagínate. Así es. Lo difícil que va a ser llegar a los estándares que necesitamos. Pero hay un par de cárceles grandes que van a entrar en servicio. Una de ellas es la que se tiene que construir en Copiapó, cerca del aeropuerto. Esa cárcel va a permitir albergar a mucha población penal extranjera, que hoy día está en la cárcel de Arica y en otros lugares. Y en definitiva yo creo que esto va a tomar un tiempo, pero es indispensable hacerlo, y mientras más rápido lo hagamos, mejor. Y lo otro, tomando las palabras de Eduardo, yo legislaría, y lo estamos estudiando, para que no pase lo que ocurre, porque en Italia, por ejemplo, el destino de un preso es de acuerdo al informe técnico de gendarmería, en el caso de ellos, de la policía penitenciaria. Y acá pasa que gendarmería dice, mire, este señor tiene o peligrosidad, ¿no es cierto?, y tenemos que tenerlo en Colina 1, y el juez dice, no, pero la abuelita vive en Rengo, así que lo va a mandar a Rengo. Y en Rengo hay una cárcel donde no hay gendarmes, hay unos pocos gendarmes, la cárcel se está cayendo a pedazos, hay unos pocos presos, y mandan al capo de la mafia a Rengo, y ahí el tipo termina dueño de la cárcel. Así es. Eso es lo que está pasando, y es insólito que siga pasando. Y como no hay caso, yo creo que hay que legislar para que el juez no tenga esa posibilidad de pasar por arriba de una cosa que involucra la seguridad de todos. Eduardo, Sí, ese es un tema. El tema de la cárcel hoy día es un tema clave.
entendiendo que o sea, la policía ha hecho su trabajo, ha perseguido, ha detenido, ha descabezado. Y la otra pregunta es, ¿qué relación tienen ellos con el delincuente chileno? ¿Se produce o se ha producido una suerte de trabajo conjunto o son culturas separadas, son personalidades distintas? Son culturas separadas, son personalidades distintas, pero ¿qué ha pasado en algunos lugares? Llega el Tren de Aragua, ¿cierto? Dice, este sector va a ser nuestro, yo no tengo ningún problema que sigas traficando, pero tienes que tributarme. No me tributas, te mato. Ya. Entonces, ¿qué hace? Los grupos criminales siguen vendiendo, siguen haciendo, qué sé yo, la situación que puedan estar, todo el ámbito criminal que hacen ellos, pero deben tributarle, deben recibir esta vacuna semanal desde la gente que vende droga, desde aquel que hace comercio sexual, todos los delitos que se cometan en esta jurisdicción que es mía, dicen ellos, ¿cierto? Pasa. Entonces se subyugan y netamente se subyugan por violencia. Y cuando han habido enfrentamientos, es cuando nosotros vemos cuerpos desmembrados, ¿cierto? Personas que están de otra manera en algunos lugares de salida de Santiago, pasa mucho, que se enfrentan estos grupos criminales, pero el pensamiento de seguridad o el pensamiento del poco apego a la vida que tienen estos grupos criminales, lo que hace es estar por sobre los niveles de violencia que tienen los chilenos. Correcto. Una de las expresiones, para ir un poco cerrando el tema, el secuestro extorsivo no existía en Chile, o existía muy puntualmente entre las propias bandas. Hoy día eso se instaló con personas, con seguimiento, con empresarios, Inteligencia. con inteligencia. Efectivamente. Sí. Esto yo lo vengo hablando hace como 4 años atrás, lo hablé, me acuerdo, cuando recién estaba hablando, y en el año 2022 algunas personalidades políticas decían que no habláramos del Tren de Aragua, que no habláramos de los secuestros, porque esto no iba a prosperar. Mira lo que lo estamos conociendo. Primeramente lo que hacían era secuestros entre bandas, y cómo se pagaban con droga. Yo les dije, esto va a pasar, y esto pasó en Ecuador, esto pasó en tal parte. Empieza el crimen organizado a subir escalones. Empiezan primeramente a secuestrar a personas que son desde su sector. Empiezan a secuestrar a personas que están ligadas a el área delictual. Después empiezan a secuestrar a empresarios que de una u otra manera están ligados con alguna cosa del área delincuencial. Y hoy día se pasaron a los empresarios que tienen mucho dinero en efectivo. Estamos hoy día ahí. ¿Qué es lo que se viene? En otros países, porque hay países que están en el futuro. Lo que se viene es empezar a secuestrar a personalidades de la política, periodistas, van a empezar a secuestrar personas ya de Plaza Italia hacia arriba, empresarios, ya no el empresario que tiene la ferretería y que tiene la ferretería ahí en Huechuraba, no, estamos hablando de personas que son directores de empresas. Y mira, hoy día, para que tú sepas, en Santiago ya hay directorios que están teniendo escoltas, que ya no andan solos, porque han visto que se viene este tipo de delito en contra de ellos. Como se ve en otras partes de Sudamérica. Así es. Yo me parece, no sé si estoy equivocado, ¿Sí? Eduardo, pero me parece que el año pasado fueron 800 más o menos los secuestros registrados. 820 los que fueron, 829, claro, sí. los que fueron denunciados, porque imagínense, hay muchos que no se denuncian. Claro, y muchos son secuestros express. Sí. O sea, piensen, son como 3 secuestros diarios. Claro. No, es terrible. Ahora, otro dato alentador que lo constaté ahí cuando fuimos a esta visita con el ministro de Justicia a la cárcel de Valparaíso, es que estamos muy cerca ya de lograr el silenciamiento de los celulares desde las cárceles. Muy importante. Valparaíso está arriba ya de un 90% de avance, Santiago también. Hay 4, sí, las 4 cárceles más grandes están ya. Yo estoy un poco, perdóneme que lo interrumpa, diputado. Sí. Piénselo. ¿Por qué deberíamos tener un instrumento que silencie los celulares adentro de una cárcel? ¿Por qué tendríamos que tener eso? Porque entran subrepticiamente, obviamente. Entonces, yo estoy en contra de eso. Aquí lo que tenemos que poner toda esa plata, ¿cierto?, en el ingreso. Si no puede ser, oye, vamos a tener, porque después, mire, la delincuencia va creciendo en tecnología. Le aseguro que este grupo criminal van a contratar, van a comprar
un radar que va a inhibir ese inhibidor. Bueno, piensa Entonces, tú que... No, si el inhibidor va a ser... Yo creo que no lo van a poder inhibir, pero efectivamente te encuentro toda la razón. Ahora, en otros países, por ejemplo en Italia, los presos tienen uniforme, no tienen ropa, entonces no hay entrada y salida de ropa, que le vengo... Y bueno, y el problema que tenemos también, y por eso es que es tan importante la reforma de Gendarmería, que es otro tema que está avanzando y que felizmente está avanzando muy, muy rápido, para que la Gendarmería, en vez de depender del Ministerio de Justicia, pasa a depender del Ministerio de Seguridad, pero junto con eso se eliminó o sea, no pueden sindicalizarse, porque no puede haber un cuerpo armado se acabó sindicalizado. eso. Y los sindicatos, hay gente muy buena, yo interactúo con muchos de ellos, pero también había gente muy mala, que estaba ahí y que eran justamente los que... yo me junto harto con gendarme y la verdad que la situación es bien crítica porque es impresionante que pese a todo lo que viven, haya todavía una cantidad importante de gendarmes honrados y que no se han podido capturar, porque cuando te dicen, mire, recíbeme 500 lucas mensuales o le va a pasar algo a tu hija, pucha que es duro y es difícil, entonces hay que preocuparse también con ustedes, con la PDI, con Carabineros, con Gendarme, que también tengan lugares de residencia seguros, que las familias estén protegidas. O sea, esta es una batalla, una guerra de muy largo aliento. Así es, yo quiero decirte algo, mira, hay un dato especial, hay una gran cantidad de carabineros que no porta armas cuando termina de hacer su servicio. Le pasan un arma, él la recibe y después se va. Muchos carabineros que tienen muy bajo grado tienen que comprarse ellos un arma para poder llevarse. Los gendarmes se van a su casa después de su servicio, se van sin arma. Entonces lo están esperando en la puerta. Entonces yo creo que tenemos que revisar eso para poder entregarle a nuestros gendarmes, a nuestros carabineros, ¿cierto?, las herramientas para que... Y más encima, mira, piénsalo, el gendarme y el carabinero vive en la población, no vive en Providencia, no vive en Las Condes, no vive... Entonces, el carabinero vive en la misma población donde está el narco. Y los hijos de los carabineros, ¿dónde van? Al colegio con número. Entonces, eso solamente derechos humanos para los delincuentes, pero no para nuestros carabineros. Ahora, Eduardo, la inteligencia, aplicar inteligencia, ¿qué significa sobre todo con este tipo de banda? Hablo del crimen, del gran crimen organizado. Cuando hablamos de agentes encubiertos, cuando hablamos de, como en las películas, o sea, hablamos de, la verdad, profesionalizar aún más la policía. Sí, mira, la inteligencia es más que agente encubierto. Agente encubierto es una herramienta que es una herramienta, sí. La investigación, pero la inteligencia, yo quiero ser muy sincero, yo empecé a ser policía el año 91 y la inteligencia, esta herencia, ¿cierto?, del gobierno militar, todo lo que se llamaba inteligencia empezaron a sacarlo, porque tenía olor a CNI y empezaron a cortar la inteligencia. Piénsalo, se vino el octubrismo y nadie supo. ¿Dónde está la inteligencia? La inteligencia en los años 90 desarticuló el MIR, la inteligencia desarticuló el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Toda la inteligencia tenía, hoy día tenemos una oficina de inteligencia, ¿cierto? Que es la ANI, y que, perdónenme, está politizada. Llega un gobierno, saca a todos los especialistas, trae a quién, a sus amigos. Perdónenme, pero es así. Entonces, si no tenemos funcionarios de inteligencia de carrera que no estén contratados según el gobierno de turno, perdónenme, la inteligencia va a ser un chiste, solo un chiste. Bueno, eso está cambiando ahora, Eduardo, porque también está recién aprobada la ley de inteligencia. Yo, entre paréntesis, integro la Comisión de Control de Inteligencia, que es una comisión parlamentaria que todos los días lunes recibimos ¿Es secreta esa, o no? Sí. Digamos, es una sesión especial. Y a las autoridades que corresponden y nos dan cuenta de, bueno, obviamente de muchos temas que son reservados, pero ya está entrando en función la nueva ley, que todavía es perfectible. Me tocó esta ley, el Partido Comunista la trancó cuando yo era diputado la vez anterior, avanzábamos un artículo por sesión, porque siempre tenían invitados, siempre tenían la forma de boicotear el avance. Felizmente esto ya salió, pero es cierto lo que dice Eduardo, Chile no tiene inteligencia, o sea, toda esa gente que entró
en la onda migratoria grande, ¿no es cierto?, que venía de Venezuela. Entre medio venían el Tren de Aragua y todo lo que hoy día estamos sufriendo, pero eso debíamos haber sido capaces de detectarlo, pero como no teníamos inteligencia por este complejo que no permitía que tuviésemos inteligencia, y ahora que está recién dictada la ley, van a pasar un par de años antes de que tengamos capacidades de inteligencia, que eso ya es otra cosa. Sí. Así es. En lo inmediato, golpes como este que se ha dado al Tren de Aragua con la Operación Tokio, debiesen repetirse, seguimiento, Sí. y darle más herramientas, por ejemplo, a la unidad de análisis financiero, tener más control de eso. Te doy un ejemplo, Rodolfo. La UAF tiene 84 funcionarios. De esos 84 funcionarios, 12 son analistas. 12 personas analistas de la UAF, 84. O sea, si vamos, mira, la Policía de Investigaciones de Chile no crece en investigadores, ojo, investigadores, no crece del año 2015, no crece. Los mismos oficiales, para que usted sepa, los mismos oficiales que se van a retiro, es el mismo número de oficiales que el gobierno de turno le entrega para que ingresen detectives nuevos. Entonces estamos al horno. Bueno, ahora viene otra noticia ahí, Eduardo, ¿eh? Ahora se está aprobando una ley que establece una posibilidad de profesionales que se suman a la PDI. Sí, eso lo generamos nosotros desde la institución, cuando yo estaba activo. Pero a lo que voy yo, que desde el año 2015, diputado, 2015. No, sí, es así, tienes toda la razón. Yo me acuerdo porque yo trabajaba ahí en la policía y nosotros teníamos una glosa y en esa glosa entraban 300 detectives todos los días. En el gobierno Bachelet 2 se acaba. No, ya no hay más plata y no se puede. La gente no crece. Entonces, yo creo que si nosotros verdaderamente como país estamos todos en la misma trinchera, tenemos que entender de que aquí sacarnos por los colores políticos, sacarnos entender, mira, aquí hay que dotar a la policía de mayores herramientas. Carabineros hoy día hay muy poco y los que hay no están en la calle, están por ahí diseminados, porque también hay que entender algo. Tengo grandes amigos carabineros que no quieren estar en la calle porque, uno, ganan menos plata, los que están ahí especializados ganan más. Por eso muy bien lo que hizo el presidente sobre un bono para el policía, el carabinero, el PDI que está en la calle. Necesitamos a la policía en la calle y está bien, porque obviamente sí, hay que entender al policía, al detective y al carabinero. Oye, ¿sabes qué? Mira, si tú te vas a tal unidad que es especialista, vas a ganar 35% más, obviamente se va a querer ir para allá, no va a querer estar en la calle. Entonces necesitamos a ese detective, a ese carabinero que está combatiendo la delincuencia en la calle, premiarlo. Entonces yo creo que aquí la UAF hace su trabajo, pero imagínate, con 12 analistas hace un buen trabajo, imagínate si tuvieran 100 analistas. Si la UAF fuera... Hoy día la Policía de Investigaciones lo entendió y hay una brigada de lavado de activos desde Arica a Punta Arenas. En cada región hay una brigada de lavado de activos. ¿Por qué? Porque hoy día no importa incautar 1 tonelada de marihuana. Hoy día no importa incautar 3 toneladas de cocaína si tenemos un detenido. Nosotros necesitamos hacer lo que hizo ahora, 2 años de investigación, la Operación Tokio, y desbaratar y quitarle la ruta del dinero para poder literalmente dejar sin la posesión económica para que no se puedan reinventar. Ese es verdaderamente una buena investigación. Y otra cosa, Eduardo, no sé si tú estás de acuerdo, pero si lográramos, porque toda la gente y con toda razón pide más carabineros. Hoy día la situación en Carabineros es más dramática porque en Carabineros no se están reponiendo, sino que se están yendo más de los que están entrando. Entonces, también ahí hay una buena noticia porque el gobierno va a aumentar el estipendio. Ustedes saben que cuando un carabinero entra gana 80.000 pesos cuando está en la escuela de carabineros. Y con 80.000 pesos, muchos de ellos que están a cargo de mantener su familia, en fin, no les da para emprender 2 años que dura la formación ganando 80.000 pesos. Entonces, eso se va a subir a 300 y luego a 700.000 pesos. Y además se va a permitir que en el segundo año de formación puedan reforzar turnos policiales como a forma de práctica y podamos ir aumentando por esa vía la dotación. Pero yo creo que además, si se aumentara significativamente la cantidad de PDI, tú podrías liberar muchos carabineros que hoy día están cumpliendo funciones investigativas porque no hay PDI,
en esos lugares y destinarlos a la labor preventiva, que es lo que la gente quiere, que el carabinero esté en la calle, que tengamos la Muy policía buen punto. Si cada uno de nosotros, las instituciones, hicieran lo que deben hacer, Carabineros es una tremenda policía preventiva. Necesitamos la policía en la calle nuevamente. Y la policía de investigaciones tiene que investigar. La policía no tiene que andar haciendo estos controles en la calle pidiéndole carné a la gente. No, la labor del oficial. Mira, un oficial investigador se demora 4 años en formar. Entonces yo no necesito formar a un oficial investigador de 4 años y después hacerle 1 año de especialidad. 5 años para que esté parado en la esquina pidiéndole carné a una persona. No, el oficial investigador debe hacer investigadores como la investigación del caso Tokio. Y Carabineros necesita, si cada uno hace lo que debe hacer, creo yo que vamos a poder tener mejores números. Así es. Eduardo, muy interesante tu aporte en el día de hoy con la experiencia de tu carrera funcionaria en la policía y en el análisis que uno tiene que seguir haciendo, y voces como la tuya creo que son muy importantes, que aparezcan en los medios, que podamos compartir opiniones y visiones más técnicas, más profundas. Y entregar soluciones finalmente que pasan a veces por el Congreso, que pasan por mayor presupuesto, pero que pasan lógicamente por combatir el crimen organizado, que hoy día es en Chile una realidad y en toda Latinoamérica, porque si uno revisa, estaba viendo ahí las elecciones en Perú, son exactamente los mismos temas. En Lima también hay mucho problema, bandas organizadas, secuestros extorsivos, Ecuador lo mismo. Ha sido un tema regional y que aquí nos ha tocado fuerte. Eduardo, muchas gracias, Eduardo Labarca. Un gran abrazo, saludo a toda la gente. Tengo muchos buenos recuerdos y grandes amigos en la quinta región. Gracias. Eduardo Labarca, ex prefecto PDI. Chao. Experto en seguridad, buen tema y con mucho conocimiento. Muy buenos invitados siempre aquí, don... Bueno, tratamos el día viernes de... Llevando el nivel del debate. Claro, y traer un poquito digamos, siempre fue el debate, pero traer algunos expertos que nos puedan llevar, ¿cierto? Y nos den algunas claves. Diputado, vamos a otros temas. Mira, la controversia en torno al mecanismo que está utilizando la tesorería en el cobro del CAE, la Tesorería General de la República, y la situación que se ha dado a personas, claro, claramente se le ha cobrado a personas con sueldos superiores a 3,5 millones. Hablo del embargo de sus cuentas y de cobrarle directamente sus cuentas corrientes. Pero se ha conocido también casos de personas que están en umbrales más bajos, que han existido embargos o retenciones, personas que, no sé, ganan 1 millón, 1,5 millones de pesos, y tú retienes esa plata, esa gente no tiene cómo llegar a fin de mes, lo cual es una realidad. No habría sido mejor, hay que pagar el CAE, eso sí, pero no habría sido mejor una fórmula tal vez más gradual, de otra manera, poder haber acercado a ese dinero a las arcas fiscales. Mira, yo creo que como un primer apretón a la gente que ganaba arriba de 5 o 3,5 millones de pesos, creo que es la norma que fijó. 3,5 millones hacia arriba, ¿cierto? Que es un buen sueldo. Se entiende, y decir también que esto, y seguramente nos están escuchando muchos pymes y pequeños comerciantes, esto lo sufre mucha gente porque la tesorería tiene esta facultad desde el año 2012, en que tiene la facultad de meterse en una cuenta corriente y sacarte la plata hasta el monto de lo que el deudor debe, ¿Ya? El fisco, y es duro y es fuerte. Ahora, yo creo que ya lo que debemos propender, y así se lo hemos planteado al ministro de Hacienda, es que se habiliten facilidades, porque efectivamente hay mucha gente que quiere pagar, pero son tan altas las cuotas iniciales, son tan altas las exigencias, y lo otro que tiene que haber una condonación de multas e intereses, porque hay muchas cuentas que la persona partió debiendo. Bueno, si uno saca la cuenta al final, pues financieramente debe estar bien. Pero claro, gente que dice, oye, yo debía 7 millones y ahora debo 20. Claro, pero dejó de pagar 4 o 5 años. Entonces, pero en definitiva, yo soy partidario de buscar las mayores facilidades, porque mientras más facilidades del gobierno, más gente va a pagar, pues, y más plata se va a recuperar, porque aquí lo que se trata, y eso también hay que decirlo, porque hay cierto discurso por ahí de victimización y de avivarle la cueca a la gente. Pero en definitiva, esta es plata
que son 4.000 millones de dólares, o sea, es muchísima plata la que está ahí emposada, que el fisco de recuperarla podría utilizarla en la misma educación superior de otros niños o jóvenes que tienen el mismo derecho, o en, por ejemplo, las listas de espera o tantas otras urgencias y necesidades sociales que tenemos, y ahí hay 4.000 millones de pesos que están acumulados por gente que no ha pagado. Entonces, mi idea es que se les dé todas las facilidades posibles, que se tenga especial atención además con los casos sociales complejos, porque a mí me ha llamado gente, me dice, oye, efectivamente mi hija estudió con el CAE, hoy día tiene una pega y gana 1.100.000 pesos y estaba pagando regularmente, pero el año pasado se nos enfermó mi otra hija y tuvimos que todo apechugar y ella dejó de pagar y hoy día está con una deuda. Entonces, tiene que haber un filtro para dar las facilidades del caso, pero dentro de todo volver a establecer la norma básica, que es que los compromisos hay que cubrirlos, las deudas se pagan, y desgraciadamente lo que pasó acá es que hubo un anuncio irresponsable del gobierno anterior de una condonación que ilusionó a mucha gente, y que si no la hizo el gobierno anterior es porque efectivamente no se podía hacer, porque es demasiada plata. Claro. Entonces, Ahora, eso sí, es parte del problema. sí, claro, pero desde el origen del CAE, si uno revisa, tenía alta morosidad, siempre tuvo alta morosidad. Si bien es cierto, ese anuncio motivó que mucha gente pagara, pero no es el único, yo diría que no es la única causa. Yo creo que también la pandemia generó que mucha gente no dejara de pagar el periodo. El mayor disparo, En la, Rodolfo, se produjo a en la morosidad. fines del 2021. Ahí subió 9 o 10 puntos la tasa porque el CAE se mantuvo siempre con un 30% más o menos de morosidad. Pero ahí hubo otro problema, y es que en el ánimo de quedar bien con el deudor, se legisló para que los bancos no pudieran cobrar. Entonces, los bancos, a su vez, empezaron a lavarse las manos. Como no puedo cobrar, espero que se cumplan los plazos, y el fisco le paga la deuda al banco, claro. Y el fisco, por lo tanto, tiene que cobrar, pero como el fisco depende del gobierno de turno, y el gobierno de turno no quiere comprarse problemas, no cobra, y se produce esta bola de nieve gigante. Entonces, sí. Eso es lo que pasó en realidad. Ahora, esto da para un tema, o sea, para una política pública. O sea, el CAE es un financiamiento estudiantil, pero para una política pública, porque ya en el gobierno de Sebastián Piñera se intentó legislar, ¿te acuerdas? Se legisló, de hecho se legisló. Y se bajó a 2%, ¿no? A la tasa, que era un 6%, se bajó a un 2%, con lo cual claro. Las cuotas bajaron significativamente. Sí. Y se estableció que nadie pudiera cobrársele más allá del 10% de lo que gana, y transcurrió cierto tiempo pagando, se extingue la deuda. Pero entre medio pasó todo lo que pasó, y efectivamente mucha gente dejó de pagar por la razón que sea, y lo que hay que ver es que se le dé a esa gente que seguramente quiere estar al día las facilidades para pagar. Distinto el caso de los frescolines que ganaban 5 millones de pesos y no. Ahí está, claro, y porque hay un tema también ahí de solidaridad. Cuando tú tienes y puedes pagar, pagas, porque de esa manera también estás ayudando a otras personas en otro periodo a que puedan ingresar al crédito con aval del Estado, o sea, los que están estudiando ahora, que en general en la primera parte fueron personas de niveles socioeconómicos medios bajos, luego medios, y esto es un tema bien sensible, el tema del CAE, porque hay muchas personas afectadas que han estudiado con mucho esfuerzo y que a veces no le ha ido bien en el trabajo, han quedado sin trabajo, han tenido que cambiar de rubro, etcétera, pero siguen con la deuda, y la deuda la van a tener en los próximos años. Por eso creo que es importante, que paguen los que puedan pagar, y que regulen las situaciones quienes están en situación compleja, pero darle alguna ayuda. Totalmente. Yo creo que no solo es humano y es solidario, sino que además es un buen negocio para el Estado, porque como te digo, si no se dan esas facilidades, mucha gente simplemente no va a pagar, teniendo la voluntad de hacerlo. A mí me ha llamado mucha gente en estos días diciéndome, oiga, yo quiero pagar, de verdad que quiero pagar, pero me pasó tal cosa, se me juntó mucho, me dan un pie muy alto,
y esa situación hay que atenderla con todos los criterios sociales correspondientes para que se pueda avanzar en esto. Sí, pues, hay por un lado una responsabilidad fiscal que uno la entiende, tal vez hay formas, hay una estética a veces en el ministro de Hacienda que uno a veces no comparte, pero también hay una responsabilidad social del Estado de poder dialogar y poder enfrentar este problema, porque la recaudación sí, bien es cierto, es importante, pero tampoco es tanto dinero como para tener que eso tenga que soportar otros gastos del Estado. Tú dices el dinero que Que recaude finalmente es harta plata, pero es tanto dinero finalmente. ¿Cuánto eran? ¿4.000 millones? No, son 4.000 millones de dólares, Claro, son 3 años de gratuidad universitaria completo, claro, todo el país. claro. Son, no sé, pues 50 hospitales de alta resolutividad, o sea, es mucha plata, 4.000 Sí, millones de dólares. sí. Y efectivamente es una plata que está en el activo, o sea, es una plata que está y no estamos, o sea, es una Lo deuda que, entiendo. Sí. Y bueno, que tiene que llegar. Ahora, incluso tengo el dato que ha subido en todo caso el pago. En los últimos meses subió bastante, no, pero apenas se anunció que se iban a hacer acciones, subió y sí, subió violentamente. O sea, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero me parece que subió de la recaudación semanal, sí. se pegó un salto de, no sé, pues de 800.000 pesos a 2.000 millones semanales. Fue una cosa muy insólita. Sí, nos quedan poquitos minutos, diputado Pardo. La acusación contra el ex ministro Grau, eh, a ver, es una herramienta, me parece que se está ocupando, puede ser controversial que se ocupe para este caso, pero también queda abierta la posibilidad porque se puede levantar contra ministros de este gobierno también. En cualquier escenario es complicada. También no nos saca del foco de estamos pensando en el proyecto de ley de reconstrucción, en el proyecto de ley de reactivación, y nos lleva a otro tema que tiene que ver que se leyó mal el futuro económico del país y echarle la culpa o mirar hacia atrás más que mirar y concentrarnos en lo que viene. ¿Cómo usted lo interpreta? Y si no nos desconcentra un poco de lo real e importante que se tiene que vivir ahora en el Congreso. Sí, yo estoy de acuerdo, Rodolfo. Yo encuentro que la acusación es inoportuna, porque el gobierno hoy día necesita tramitar reformas que son importantes para justamente salir del hoyo en que quedó el país. Y si se meten estos ruidos, se hace más difícil lograr los acuerdos que el gobierno necesita. Lo que no significa ¿cómo se llama? Que el ministro Grau no Sí, merecía esta acusación y muchas más, porque la verdad es que la conducción económica, y es bien injusto además, porque yo creo que el más responsable que Grau es el ministro Marcel. Pero desgraciadamente, bueno, la política así, se entusiasmaron algunos con esto y enfrentado a la situación, yo por lo menos voy a votar en conciencia. Por lo que he leído hasta ahora, hay por lo menos infracción de ley, es decir, hay algunas normativas que el ministro Grau efectivamente no cumplió a cabalidad, y ameritan la acusación, pero si de mí hubiese dependido, yo no habría hecho esta acusación en este momento, porque además ya viene la temporada de acusaciones constitucionales en contra de los ministros de este gobierno, que va a por venir eso, igual, acusemos claro. o no acusemos a Grau, va a venir igual, pero es distinto pedir responsabilidad y pedir que se pare la chacota cuando se tiene tanta facilidad para caer en lo mismo. Entonces, a mí no me gusta, pero no porque el ministro no sea responsable, tanto así que probablemente la vote a favor cuando llegue el momento. Ahora, el camino que tiene es de aprobarse, va de la Cámara, va al Senado. El Senado Sí. también tiene otra discusión y tiene que votarse allí. El Senado vota como jurado, es decir, el Senado recibe la acusación, igual que en el circo romano, sube el dedo, baja el dedo y ahí se materializa o no la sanción contra el Perfecto, ministro. ¿Mm? perfecto. Sí, ese es el camino. Eso se verá durante la semana. Pero bueno, estaremos revisando los temas de la actualidad durante la semana. Diputado Luis Pardo, muy agradecido. Nelson venía llegando recién, así que no se pudo conectar, así que lo excusamos al diputado
Venegas, que tenía también comprometido el espacio. Pero bueno, fue una grata conversación, además muy interesante los temas de seguridad. Se pasó volando el tiempo. Se pasó volando, efectivamente. Agradecerle a Eduardo Labarca también, que nos llevó a este mundo. Es importante lo de las cárceles, Luis, muy importante. Ahí está hoy día el foco de cómo no sacamos nada a conseguir sacando a los delincuentes, y allí, en ese espacio, se comienza a incubar un proceso delictivo mayor. Entonces, a ponerle ojo, y creo que, como dices tú, hay buenas noticias, se van caminando hacia mejorar las condiciones, tanto del trabajo de gendarme como la seguridad propia de las cárceles y ampliación de las mismas. Absolutamente. Y lo bueno es que ya estamos avanzando con eso. Hay una ley que hay que reconocer que ingresó el gobierno anterior para disminuir los tiempos de permisología de una cárcel nueva. Correcto. Pero se encontró un camino rápido para ampliar cárceles ya construidas, y yo creo que eso va a permitir desahogar luego el problema que tenemos de hacinamiento en las cárceles y de la incapacidad de segregar a la población penal de acuerdo a su peligrosidad y complejidad. Exactamente. Bien, las 20:03, cerramos Té con Dulce Regional en esta oportunidad a través de toda la red. Gracias, Luis Pardo, nos encontramos en la semana. Gracias a ti, Rodolfo, un gusto. Gracias. Y saludo a todos quienes nos escuchan. Oye, un saludo afectuoso a Rodrigo Ose, el ex dirigente de los floricultores, que está saliendo adelante de una enfermedad, y también hoy día lo pasamos a saludar ahí con el senador Longton. Así que mucho cariño a Rodrigo si nos está escuchando. ¿Dónde vive él? En Longo Toma. En Longo Toma. Floricultor de Longo Toma. Pues, gran producción floricultora en esa zona, muy bonita. Una zona que se reinventó y con mucho esfuerzo han salido adelante, y hay que apoyarlos porque son un gran aporte hoy día, además, para la provincia de Petorca y para la comuna de La Ligua. Son una de las principales actividades productivas. Don Rodrigo Ose, entonces. Así es. Perfecto, un saludo para él, pues aquí, pronta recuperación. Gracias, diputados. Hasta pronto. Buena semana. Chao. Nosotros nos vamos también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Té con Dulce. Gracias por la puesta al aire de Ángel Morales también, en nuestro centro de comunicaciones para la televisión regional también, en HD. Estamos en ya me va a decir el canal de libre recepción que tenemos acá en la región, pero en todas las radios Dulce de la quinta región, incluyendo también, solamente está fuera de Casablanca porque es otro distrito y es otro espacio para este contacto. El resto del interior, todos conectados. Gracias, soy Rodolfo Bayer, esto fue Té con Dulce. Nosotros volvemos el lunes al 103.3 para Marga Marga, y la cita con Olmué Limache, con Villa Alemana y Quilpué. Gracias, buenas noches, que tengan un buen fin de semana, disfruten el Mundial, está entretenido. Mañana juega Brasil con Marruecos, buen partido, y un rato más está jugando Paraguay con los Estados Unidos, y nosotros los vemos por la televisión, porque Chile no está en el Mundial, esperemos estar en el 2030. Chao, buenas noches.